El día de hoy les presentaremos un pequeño análisis del cuento La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Comenzaremos dando aspectos biográficos del autor. Posteriormente hablaremos de la ficción literaria, del carácter social o ideológico y del valor estético del cuento. Y concluiremos con las reverberaciones culturales y los espacios de indeterminación que nos dejó el cuento. Bueno, para comenzar hablaremos un poco de la vida de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero del año 1809 en Boston. Era hijo de Elizabeth y David Poe, unos actores de teatro que fallecieron cuando él aún era muy joven. Fue criado por John Allan, que en el año 1815, cuando tenía 6 años, le llevó a Inglaterra y le envió a un internado privado. En el año 1820 continuó estudiando en centros privados y consiguió entrar en la Universidad de Virginia, donde estudió durante un solo año. En esos momentos ya escribía poemas influenciado por otros poetas ingleses. En el año 1827 ya empezó a acumular deudas que su padre adoptivo se negó a pagar y le obligó a conseguir un trabajo para ahorrar dinero. Durante ese tiempo viajó a Boston para publicar anónimamente su primer libro llamado Tamerlane y otros poemas. Más tarde se alistó al ejército, donde solo estuvo 2 años. En 1829 publicó su segundo libro de poemas llamado El Araf, y consiguió reconciliarse con su padre adoptivo, John, que le consiguió un cargo en la academia militar. Desgraciadamente, a los pocos meses, su superior le expulsó de su cargo. El año siguiente publicó su tercer libro llamado Poemas, y viajó a Baltimore para vivir con su tía y su prima. Su obra seguía influenciada por poetas ingleses como Milton y Shelley, y en 1832 su cuento, manuscrito encontrado en una botella, le hizo ganar un concurso de literatura. En 1842 escribió La Máscara de la Muerte Roja, una fantasía. La historia se publicó por primera vez en mayo de 1842 en Graham's Magazine, y desde entonces se ha adaptado de muchas formas, incluida una película protagonizada por Vincent Price. El cuento de la Muerte Roja se asocia con la tuberculosis, ya que la esposa de Poe, Virginia, estaba sufriendo de la enfermedad en el momento en que se escribió la historia. En el año 1835 se casó en Boston y consiguió un trabajo como redactor en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, su trabajo consistía en reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Eso le dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica. En el año 1847, su mujer Virginia Clemm murió después de sufrir una larga enfermedad. Él cayó enfermo y el 7 de octubre de 1849 murió también en Baltimore. La historia de la Máscara de la Muerte Roja se lleva a cabo en la abadía del Príncipe Próspero y otros 1000 nobles que se encuentran refugiados de la peste que azotaba a la población. El príncipe decidió hacer un baile de máscaras para entretener a sus invitados una noche luego de haber pasado 6 meses en este refugio. Esta fiesta se realiza en 7 habitaciones de la abadía, y cada una de ellas estaba decorada de un color diferente: blanco, violeta, azul, naranja, verde, púrpura. Y la séptima es de color negro, con vitrales en color rojo sangre, y un reloj que resonaba a cada hora. Una vez que el reloj marcó la llegada de la medianoche, los invitados notaron una extraña figura que se movía entre los salones, con ropa oscura y manchas de sangre y una máscara. Su máscara representaba la rígida cara de un cadáver. Todos estaban tan atónitos por esa imagen que simplemente le abrían el paso sin dudar. El príncipe Próspero lo persigue con una daga y acorrala al invitado en la séptima y última habitación. Cuando la figura se da vuelta para mirarlo, el príncipe suelta un grito agudo y cae muerto, ya que era la Muerte Roja la que había entrado al castillo. Los invitados también mueren a su vez. En esta historia hay muchos temas y creo que los que se destacan más es el clasicismo. También se ve reflejada una pandemia. Creo que es la peste negra o podría ser la enfermedad de la tuberculosis. Y también se ven muy notorias las clases sociales, como es el proletariado y la burguesía. Y se ve presente la inevitabilidad de la muerte. En el caso de este cuento, el relato está plagado de elementos y sucesos sobrenaturales. La ficción se da a partir de la presencia de un ser que llevaba la máscara de la Muerte Roja, ya que presenta un conjunto de símbolos reconocibles, como era el caso de la enfermedad de esa época. La Muerte Roja representa literal y alegóricamente la muerte. No importa cuán hermoso sea el castillo, cuán exuberante sea la ropa o cuán rica sea la comida, ningún mortal, ni siquiera un príncipe, puede escapar de la muerte.
En el carácter social o ideológico de esta lectura podemos entender que durante este tiempo, en Europa y en todo el mundo se había sufrido una gran pandemia que trajo consigo millones de muertes. Alrededor del 33% de la población europea murió. En el cuento claramente dice: durante mucho tiempo la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Algo que es evidente y no podemos dejar de notar es la diferencia de clases sociales y todos los lujos que se daban. El príncipe reunió a selectos amigos, familiares y servidores a aislarse de la pandemia con todos los lujos posibles, mientras los pobres se refugiaban en las calles. En el cuento dice: la abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podrían desafiar el contagio. El mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Ahora les contaré sobre el valor estético del cuento. Para eso debemos entender el término extrañamiento. El extrañamiento es la manera en la que el autor quiere dar a entender su mensaje y los sucesos de la historia. De esta manera el autor puede expresarse de la forma que quiera, dando a entender su mensaje como lo considere más prudente. Como en este caso Edgar Allan Poe usa la figura de la muerte roja para simbolizar a la pandemia de la peste negra. Con este símbolo nos da a entender cómo es que se vivía antes. Los que estaban en las calles eran más vulnerables a ser encontrados con ella. En cambio, los que permanecían aislados difícilmente serían una presa fácil para ella. Como dice en el cuento, durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después, un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Para concluir este pequeño análisis, les mencionaremos algunas reverberaciones culturales y algunos espacios de indeterminación que nos dejó el cuento. Empezaremos con las reverberaciones culturales. Podemos encontrar en esta obra bastantes, pero algunas de las que me llamaron más la atención es la unión con la medicina y la salud. Aunque no se mencionen repetidamente en el cuento, es verdad que son base de la obra. Sin estas disciplinas no habría cómo contar la historia, no habría desarrollo o algún problema inicial. Algo que notamos a lo largo del cuento son los lujos que se presentaban. Los bailes formaban parte de la danza, y para bailar se necesita música, que es otra de las bellas artes. Los vitrales y arquitectura de la mansión deben ser considerados arte, pues no solo están con fines de vivienda, también con fines estéticos. Finalmente hablaremos sobre los espacios de indeterminación. En el cuento casi no encontramos ninguno, pero uno de los que pude encontrar es la identidad o la representación de la muerte roja, pues si al principio se nos da una breve introducción del personaje, jamás se habla de su origen o directamente a lo que representa, aunque podemos deducir que representa la peste negra. Otro espacio de indeterminación es saber qué pasará con la muerte roja. El cuento termina con la muerte de todos los presentes en la mansión, pero no sabemos a dónde irá la muerte negra o qué pasará con el resto de la población.